Las notas de Mundo Visión las pueden ver en el momento que deseen en el YouTube de Canal 7 Tacuarembó. En minutos, el catedrático Jorge Mafut realizará un conversatorio con el público en el Club de Tacuarembó. En principio yo voy a proponer simplemente como disparador un par de temas que de hecho Gustavo lo ha promocionado ahí en algunos lados, la Pax, el fin de la Pax americana, los mitos occidentales como democracia, libertad. Vamos a problematizar eso, que son vacas sagradas, ¿no? Cristalizadas, fosilizadas en la narrativa y en la conciencia global prácticamente. Y luego enseguida pasaremos intentaremos hacer un diálogo con algunos de la audiencia, se pasará un micrófono, creo que esa es la idea, y un comentario, una pregunta, y ahí haremos no un ping-pong, pero... Un intercambio. Un intercambio, exacto. Y son temas que en este momento son muy importantes, tomando en cuenta en el periodo de elecciones que estamos viviendo aquí en nuestro país. Bueno, no creo que haya una relación muy directa con las elecciones, pero obviamente que los nuevos gobiernos, o sea, del partido que sea, tendrán que mirar hacia afuera, aunque Uruguay tiene un peso geopolítico muy pequeño, pero podría tenerlo mucho más. Y sí que estamos en ese sería el tema más, quizás, aunque el público puede cambiar de tema si quiere, pero en principio sería todo el terremoto geopolítico que estamos viviendo en el mundo. Y bueno, tal vez cómo se insertaría el Uruguay si alguno quiere tocar ese tema. Yo me refería más al tema de si seguimos por este camino con la gobernanza, un partido de centro o de derecha, o si vuelve la izquierda, porque obviamente el contacto con el mundo parece diferente si gobierna uno o gobierna el otro. Sí, el aspecto ideológico es importante y lo estamos viendo, por ejemplo, la posición de Petro o la posición de otros, pongámosle de Boric o de Milei, son muy distintos según su ideología. Sin embargo, en geopolítica la ideología no importa tanto. Cómo puede importar internamente. En la geopolítica son alianzas y movimientos de ajedrez basado en el poder de cada país. Lo estamos viendo, por ejemplo, China, Rusia e Irán tienen formas de gobierno, ideologías distintas, pero están conformando un bloque, una alianza, lo mismo más o menos que Occidente. Entonces, claro, sí puede haber, en el caso de que si cambia el gobierno en Uruguay, cuál va a ser por ejemplo, la interpretación de la crisis en Medio Oriente, me estoy refiriendo a la matanza en Gaza. Ya hemos visto que dependiendo del partido político, dependiendo de la posición ideológica o política de cada uno, la respuesta es algo diferente. En Uruguay todo es más o menos moderado, no hay posiciones muy extremas, sin importar la ideología, pero sí que pueden haber diferencias de cómo se responde a determinadas crisis o determinados intereses geopolíticos. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, que este actual gobierno quería desarrollar un TLC con China. Bueno, sí, es bastante pragmático, ¿no? Como en Uruguay, incluso hasta Milei ha tenido que bajar su retórica y ser pragmático en su diálogo con China. Pero estamos viendo, por ejemplo, que está abriendo posibilidades a una base de la OTAN en Argentina, está abriendo ese libre mercado que solo funciona para las colonias, no para las potencias hegemónicas. Y sí, bueno, ese es el aspecto ideológico, pero detrás del aspecto ideológico que es retórico, en el caso de Milei o en el caso de Uruguay más moderado, recordemos el discurso de la calle Pou en Argentina, fue casi de izquierda, no de izquierda, pero enfrente a Milei era casi una discrepancia ideológica en cuanto a cuál es el rol del gobierno, por ejemplo, en la sociedad. Creo que dependiendo del partido que gobierna, sí van a haber esos cambios. Pero repito, como en Uruguay, y de hecho lo hemos dicho en los gobiernos anteriores, a 5 años anteriores, es Argentina, pero más moderado. Siempre somos los argentinos moderados del barrio.